y bienvenidos a este tercer taller. Hoy debatiremos, como sabéis, sobre capitalismo y género con Nuria Alabau. Nuria Alabau es periodista, como sabéis, porque seguro que habéis leído multitud de artículos de ella, sumamente, por cierto, interesantes, ¿no? Ella es periodista, como digo, y además doctora en antropología y también miembro de la Fundación de los Comunes. Por lo tanto, sin más, Nuria, te cedo la palabra. Pues gracias, Carmen, y gracias al MATS por esta oportunidad, ¿no?, de charlar con vosotros también. Yo voy a, bueno, la introducción es un marco político excelente para mi clase, que ya veréis que va más o menos, bueno, que Carmen y yo estamos en sintonía, vamos, digo, políticamente. Yo voy a empezar por una imagen que en las pasadas elecciones igual os acordáis, que es aquella de que era un debate electoral donde estaban los candidatos de los partidos, ¿no?, a presidente de la nación, y eran todos varones y todos estaban con sus asesores, que también eran hombres, y de repente aparecieron por ahí unas mujeres limpiando el plató, ¿no?, y todo el mundo en Twitter estaba ahí comentando. Y bueno, yo creo que también es verdad que este tipo de escenas circulan mucho porque condensan bien, digamos, simbólicamente un tema central del feminismo hoy, ¿no?, que es esta cuestión de, bueno, hoy y siempre, ¿no?, la cuestión de la división sexual del trabajo, ¿no?, la asignación tradicional de estos roles entre actividades productivas y reproductivas, como ha dicho Carmen, y qué consecuencias tiene esto para la estructura social y para la desigualdad social, ¿no? Bueno, es verdad que la interpretación más común de este tipo de situaciones suele señalar, ¿no?, que parece que el problema, o se plantea, digamos, como si el problema es que no hubiera más mujeres en cabeza de los partidos, ¿no?, o en otros lugares de poder o de representación equiparables, ¿no?, ya sean empresas, ya sean otro tipo de instituciones, ¿no? Estos días también lo estamos viendo mucho, ¿no?, en este baile a propósito de las candidaturas en los partidos y cómo se utiliza el feminismo como si que sea una mujer ya significa que haya una diferencia sustancial, cosa que teniendo a Ayuso en la Comunidad de Madrid es un poco absurdo, pero bueno, incluso también parece que basta que haya mujeres que se digan a sí mismos feministas, cuando, bueno, sabemos que eso no necesariamente es muy transformador, o no lo es en un sentido profundo, y bueno, la charla un poco va entre esos parámetros, ¿no? Que haya más mujeres en cabeza de los partidos o en estos espacios de poder, yo creo que no nos acerca a la disolución de la desigualdad, de la división sexual del trabajo, ¿no?, y tampoco disuelve las consecuencias, esas consecuencias que tienen, ¿no?, respecto a la subordinación de las mujeres, más allá de que os pueda parecer, ¿no?, que haya mujeres en determinados espacios tiene un valor simbólico, tiene un valor, yo qué sé, pues que haya un imaginario para las nuevas generaciones de que pueden acceder a los trabajos o pueden autodefinirse como quieran. Yo creo que, bueno, eso sí es importante, pero no es suficiente, digamos, ¿no? Entonces yo creo que las soluciones a esta cuestión que seamos capaces de imaginar y de luchar por ellas tienen que venir más bien de conseguir que limpiar no sea un trabajo feminizado, ¿no?, es decir, con malas condiciones laborales, con escasa consideración social, y que, bueno, cambiar la sociedad implica precisamente darle la vuelta a estas jerarquías, ¿no?, entre trabajos valorados, los que tienen buenos salarios, que proporcionan estatus, y los no valorados, ¿no?, que precisamente muchos están ocupados por mujeres, y precisamente eso por su vínculo con esas tareas de reproducción social, de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, transformar la consideración social yo creo que también implica transformar las condiciones de vida asociadas a estos trabajos, ¿no?, ya sean salarizados o no. Y es más, yo diría también que esto entronca con una cuestión que debería ser importante para el feminismo, aunque no se habla mucho, o es un debate que está pendiente, o incluso es un debate que provoca cierta discusión, es que yo creo que el feminismo puede ser una palanca que sirva para pensar una sociedad diferente para todos, ¿no? Que puede, o sea, evidentemente estamos hablando de una posición subordinada que tiene que ver con los roles de género, pero que precisamente de lo que propone un feminismo de transformación es que puede mejorar también la vida de los hombres, ¿no?, y de todos. Y de las personas no binarias, evidentemente ahora hay otras opciones, por suerte. Bueno, ¿por qué hablamos de un feminismo anticapitalista, ¿no?, un feminismo de clase?
Estábamos comentando antes pues, esta cuestión de las tareas de reproducción social y de la división sexual del trabajo, que yo creo que precisamente este concepto, ¿no?, de reproducción social habla de un proceso histórico sin el cual no se puede entender el capitalismo, ¿no?, ni su actual configuración. En ese sentido, yo creo que el feminismo es interesante porque siempre nos da herramientas para iluminar, digamos, áreas sociales que no siempre han estado en primera línea de la política, en la política más clásica, quizá entendida. Antes se hablaba mucho, ¿no?, en términos del conflicto capital-trabajo, como es el conflicto que ordena, ¿no?, el ciclo de luchas obreras. Y ahora estamos hablando de una propuesta que parte del feminismo, que también, bueno, hay que aterrizarla, ¿no?, pero es más complejo de aterrizar, digamos, el mundo del conflicto de trabajo organizado por el movimiento obrero, digamos, era más evidente o más claro. Es verdad que la sociedad se ha pluralizado, se ha complejizado, entonces cuando hablamos del conflicto capital-vida, digamos, hay que ponerle un sentido a eso, ¿no? Pero bueno, la idea es que pensar o imaginar cómo podría estar organizada la sociedad si no tuviese que estar estructurada a partir de esta generación de beneficio, ¿no? ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo serían nuestras jornadas laborales? ¿Cómo serían las residencias de ancianos? ¿Cómo serían los hospitales? Bueno, no sé, yo creo que es verdad que estamos en un momento que, como faltos a veces de esperanza, faltos de utopías, ¿no? Digamos, desde la izquierda a veces como que llegó un momento, pues lo que se dice típicamente, ¿no?, que después de la caída del muro, pues no tenemos un horizonte muy claro. Entonces, bueno, yo creo que sí que es interesante el feminismo porque nos permite igual pensar qué nuevas utopías se pueden generar o se pueden imaginar a partir de esta idea, ¿no?, de poner la vida en el centro de nuestra organización social. Bueno, para entender algunas aportaciones feministas, yo, bueno, no voy a hablar de muchas autoras, pero solo voy a hablar de algunas. He puesto en el chat, que no sé si queda colgado eso, pero bueno, si no os lo pueden enviar por correo, unos libros que os podéis y un artículo que os podéis bajar de Traficantes, de la web de Traficantes, o lo podéis comprar ahí. Y bueno, hasta aquí el momento publicitario. Entonces, bueno, arrancar con Silvia Federici, que yo creo que es suficientemente conocida, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Talibán y la bruja, ¿no? Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Y yo creo que es interesante porque nos explica un poco cómo en la transición entre el feudalismo y el capitalismo, eso que Marx llamó el proceso de acumulación originaria, ¿no?, lo que permite la acumulación de capital que hace despegar al capitalismo, eso surge a partir de la expropiación a los campesinos de una serie de recursos comunes, tierras, habían la posibilidad de recoger leña en el bosque, de forrajear, incluso molinos o puentes de paso, todo eso se consideraban comunes y tenían también un sentido, digamos, de un tipo de regulación comunitaria. Esto permitía, a pesar de toda la explotación que había dentro del feudalismo en situación de vasallaje, digamos, esto permitía a las personas vivir con un cierto grado de autonomía, ¿no? Entonces, cuando se produce el despegue del capitalismo, eso se hace a partir del cercamiento de esas tierras comunales, todos los usos comunales, todos los usos colectivos desaparecen y se crea a partir de eso una gran masa de trabajadores que a partir de entonces, digamos, ya no van a poder vivir o sobrevivir de manera autónoma o más o menos autónoma, ¿no?, aunque tengan que pagar impuestos, sino que van a tener que depender de un salario, ¿no? Va a surgir en un proceso que evidentemente dura siglos esta relación que ya será solo únicamente posible sobrevivir o en gran medida, ¿no?, sobre todo en los países del centro, a partir de la generación de un salario, ¿no?, trabajando para otros. Lo que explica Silvia es que en este proceso también se produce un proceso paralelo y similar, digamos, bueno, que está asociado a ese, que es que se fuerza a las mujeres a ocuparse únicamente de los trabajos del hogar. Bueno, ya digo, esto es un proceso que dura siglos y que también tiene configuraciones distintas según los países y según las zonas del mundo. Y de alguna manera lo que hace es, antes las mujeres, incluso durante el feudalismo, realizan otro tipo de tareas, ¿no? Van al mercado, venden, son campesinas, tareas que también pues, dentro de esa estructura social, digamos, son productivas, se les separa o se les intenta separar lo máximo posible de esa actividad productiva y van a quedar, digamos, como asignadas a los trabajos del hogar. O sea que esta asignación de los trabajos del hogar, eso en términos marxistas, lo que se llama la reproducción de la fuerza de trabajo
que va a ser un mandato natural, ¿no? Como que se va a asociar a la naturaleza de las mujeres, que además no va a estar salarizado, eso no es algo natural ni siquiera histórico esencialmente, ¿no? Aunque es verdad que la mujer, pues por la capacidad de, digamos, de embarazarse y parir y de reproducirse, evidentemente va a tener históricamente como ese trabajo asociado, pero no quiere decir que no haya habido un proceso, digamos, violento que haya forzado o intentado forzar a las mujeres a que solo hagan ese tipo de tareas, ¿no? Que de hecho, bueno, bueno, luego lo comentaré mejor para no desordenarme. De esta manera se genera una jerarquía laboral, ¿no? Que es entre el trabajo pagado fuera del hogar frente al trabajo gratuito que se hace por amor, ¿no? Por amor a la familia, por amor al marido, etcétera, que lo que permite es ocultar áreas enteras de explotación, ¿no? Naturalizarlas, invisibilizarlas, que por eso, aunque hay evidentemente también una etapa del capitalismo fabril, también hay muchas mujeres de clase trabajadora que están en las fábricas, el ideal este de domesticidad es un ideal burgués fundamentalmente, pero bueno, esa etapa, digamos, de las luchas fabriles, muchas veces se concibe la lucha como una lucha de los hombres, digamos, contra el patrón, y a estas áreas, digamos, del trabajo explotado en el hogar nunca aparecen como parte de ninguna lucha hasta, o no de una manera fundamental, hasta los años 60, 70, cuando un tipo de feminismo empieza a cuestionar este papel, digamos, de la mujer asociada al trabajo de reproducción social, que es una cosa que le diferencia, digamos, de los feminismos anteriores, ¿no? Hasta el momento, o sea, todo el feminismo también sufragista, etcétera, todos los primeros feminismos, incluso la mayoría del feminismo marxista o incluso anarquista, se cuestionaba un poco, digamos, el papel este de la mujer en los hogares, ¿no? Había quedado como asociado a la naturaleza de la mujer. Bueno, estas autoras como Federici y otras autoras del área de la autonomía ponen mucho acento en esta idea de que el salario es un mecanismo de regulación, que regula no solo el ámbito de la producción, sino que también regula el mundo no asalariado, ¿no? Precisamente porque en ese ideal también que se impone durante el Fordismo, la mujer está asociada al salario familiar, que es al salario del marido, ¿no? Entonces, bueno, el marido que ellas conciben, por ejemplo, como el patrón de la casa, ¿no? Está el patrón de la fábrica, el patrón de la casa, incluso hay autoras que hablan de cómo en el Fordismo, digamos, el hecho de tener una mujer subordinada en tu casa era como una especie de compensación simbólica al espacio de super mega explotación que se produce en la fábrica, ¿no? Bueno, de esta manera, al tiempo que se desvaloriza el trabajo de la casa, porque no recibe salario, aparece la consideración del trabajo de la mujer como un recurso, casi como un recurso natural, ¿no? Como el agua, como el aire, algo que está ahí, ¿no? Para disponer de ello. Bueno, esta es precisamente la base de la división sexual del trabajo y sobre ella se erigen, ya lo he comentado antes, ¿no? El resto de desigualdades de género. Es verdad que hay un debate entre el feminismo radical, bueno, sobre todo el feminismo radical hoy, no el feminismo de los 70, que también es verdad que tenía bases de cuestionamiento, digamos, del poder y económico un poco más, o sea, más central que ahora, ¿no? Pero hoy las que se llaman el feminismo radical, digamos que lo que pone en el centro de la subordinación de la mujer es la cuestión de la sexualidad, ¿no? Mientras que las marxistas o postmarxistas, como estas autoras que estoy comentando, y otro tipo de feminismo que entronca con esa idea de que el feminismo es una palanca de transformación social, lo que contempla la sexualidad es como un vector más de explotación que está vinculado a esa expropiación del trabajo, ¿no? Esto evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Para cómo se piensa el feminismo y cómo se piensa si puede ser o no una herramienta de transformación social. Bueno, si queréis luego en el debate, si queréis más hablar de estas cosas, podemos hacerlo. Hay otro libro que os he puesto ahí que puede ser interesante, que es de María Mies, que es Patriarcado y acumulación a escala mundial, donde ella explica que ella le llama la domestificación, ¿no? Eso de dejar a la mujer encadenada a los trabajos de cuidados. Lo que implica es precisamente la externalización de estos costes de reproducción de la mano de obra que de otro modo habrían tenido que ser asumidos por los capitalistas, ¿no?
Este proceso, María Mies lo equipara con la expropiación o con la apropiación, digamos, del trabajo que se produce durante el sistema colonial, ¿no? Está muy vinculado, es un modelo muy parecido, bueno, salvando todas las distancias, pero bueno, digamos, el capitalismo se apropia del trabajo de la mano de obra que es primero esclava y luego está sujeta a condiciones de explotación producidas por la División Internacional del Trabajo, por los flujos migratorios. Entonces, cuando hablamos de subordinación de las mujeres, estamos diciendo que la organización capitalista del mundo, ¿no?, se ha construido sobre este patriarcado, pero también sobre un sistema colonial y que eso, bueno, que es inextricable, ¿no?, que tenemos que contemplarlo, digamos, como en el mismo plano. Es decir, que se ha construido sobre la apropiación del trabajo de mujeres y de los sujetos coloniales o migrantes o racializados. Y bueno, es verdad que cuando hablamos de cantidades de trabajo hay siempre como baile de cifras de cuánto es el trabajo no asalariado de las mujeres, eso es muy difícil de cuantificar, pero normalmente se dice que abarca más o menos como el 60% de todo lo que es producción humana especializada, ¿no? Precisamente que las mujeres se dedican a estas tareas es, digamos, lo que las sitúa también en una relación de inferioridad en un mercado laboral que ha estado diseñado para competir, ¿no?, para estar disponible constantemente para el trabajo asalariado y no para dedicarse a cuidar a otros, ¿no? Y digamos que todo lo que tiene que ver con los roles de género, con la construcción de género y con el papel subordinado de las mujeres es el elemento ideológico, ¿no?, que va a legitimar ese sometimiento de las mujeres a la domesticidad, como, por ejemplo, la construcción de raza viene a, digamos, apuntalar ese sistema de explotación que hemos hablado de la apropiación del trabajo de los sujetos coloniales, de los inmigrantes, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema, o sea, hay muchas autoras también que hablan de cómo precisamente el sistema necesita de un grado muy alto de violencia, en realidad, ¿no?, para sujetar a las mujeres y a estos sujetos coloniales a posiciones de subordinación, ¿no? Y que precisamente pues las agresiones machistas están vinculadas con esta cuestión, ¿no? Son un elemento que contribuye, ¿no?, a atar a las mujeres y también contribuye a, digamos, a evitar que que las mujeres se rebelen, ¿no? O sea, es una herramienta de sometimiento. También hay autoras que hablan de que hay una relación muy estrecha entre el proceso, cómo se ha producido y se está produciendo el proceso de globalización capitalista, ¿no?, y, digamos, un nuevo proceso de acumulación por desposesión en marcha. Hemos hablado del proceso de acumulación que implicaba la desposesión ¿no?, cuando se genera el capitalismo, ¿no?, que se retiran los bienes comunes, y ahora, digamos, podemos hablar de que eso se ha estado produciendo en otros continentes, en África, en Latinoamérica, en otros lugares, ¿no?, donde, digamos, podría establecerse un paralelismo entre la escalada de violencia contra las mujeres en esos países con este nuevo proceso, digamos, de expropiación, ¿no? Esto, bueno, lo explica Federici, también lo explica una antropóloga que se llama Rita Laura Segato en un libro que se llama La guerra contra las mujeres, que también os he dejado el link para que lo descarguéis o lo compréis. Y de alguna manera es que estos países que han sufrido planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, muy fuertes durante la década fundamentalmente de los 80 y 90, pero que todavía continúa, ¿no?, que han sido países y lugares que arrasados, ¿no?, por el proceso de globalización neoliberal. Ahí, en esos lugares, se ha producido un aumento en paralelo de la violencia contra las mujeres, ¿no? Esto lo explica Mies, por ejemplo. Y aunque nos pueda parecer, porque bueno, el proceso de acumulación por desposesión que he hablado antes de la transición del feudalismo al capitalismo, allí precisamente para explicar el grado de violencia que se necesita para atar a las mujeres a esa posición, Federici habla de la cuestión de las brujas, ¿no?, de la quema de brujas como un ejemplo de ese proceso violento. Pero hoy día, aunque nos pueda parecer bastante inverosímil, en Ghana, por ejemplo, hay campos de refugiadas, de mujeres que han sido designadas como brujas y que están encerradas, digamos, en esos campos para ser protegidas porque tienen peligro de muerte, ¿no? Hay gente que quiere asesinarlas. O sea, esto es una cosa bastante inverosímil, pero está sucediendo ahora. O sea, todavía pasa. Y luego, bueno, en lugares como Ciudad Juárez se está produciendo una de las tasas de asesinatos de mujeres más altas del planeta y muchas de ellas precisamente son trabajadoras de las maquilas, ¿no?,
para que veamos cómo se entremezclan esta cuestión de la hiperexplotación, ¿no? Que el trabajo de las mujeres, ya sea dentro del hogar como fuera, está desvalorizado y eso implica que puedas explotar mejor a las mujeres en las maquilas. Es verdad que aquí sucede lo mismo, ¿no? En los campos de frutos rojos en el sur, en Huelva, etcétera, cuando, por ejemplo, eligen trabajadoras por contingentes que traen de Marruecos para trabajar la temporada y luego las devuelven, las eligen mujeres porque dicen que son más manejables y luego, bueno, analfabetas si es posible, y luego las eligen con familia en Marruecos para que supuestamente no quieran quedarse en España, ¿no? Entonces, bueno, hay toda esa construcción de los roles de géneros asociadas a la capacidad de generar una mano de obra mucho más explotable, ¿no? Y bueno, o sea, este aumento de la violencia que se produce en los lugares donde están más machacados por la globalización neoliberal, es donde más claramente se percibe este aumento de la violencia machista y los procesos de desposesión. Es verdad que yo creo que también podríamos hablar de un proceso parecido en otros lugares, digamos, del centro, aunque con otras consideraciones. Pero bueno, esta vinculación entre violencia machista y desposesión, Rita Laura Segato, por ejemplo, lo asocia a este proceso de precarización vital, ¿no? Y lo que hace es, como, bueno, ella lo explica mejor y se dedica un libro entero a explicarlo, yo lo voy a simplificar un poco, igual os parece un poco simple, pero bueno, digamos que en lugares donde tú no puedes recibir respeto ni a través del trabajo porque estás explotado, trabajas en el sector informal y digamos tu vida es muy inestable, muy precaria, hay como una tendencia a reafirmar la hombría, ¿no? A través del dominio de las mujeres, de la espectacularización de la violencia y habla de eso, ¿no? De la relación entre precariedad vital y afirmación violenta de la masculinidad. Y yo, bueno, yo he vivido en Venezuela, de hecho mi tesis doctoral lo hice sobre cosas parecidas y trabajaba con chavales jóvenes de las favelas, ¿no? Y bueno, y ahí, claro, es evidente que hay una cuestión relacionada con la masculinidad y el ejercicio de la violencia, ¿no? Tú tienes que ser capaz de responder a los insultos o lo que sea, porque si no te conviertes en un objetivo precisamente de mayor violencia, entonces es como un círculo, ¿no? Entonces los chavales de las favelas venezolanas, igual que en toda Latinoamérica, su principal causa de muerte es que les matan otros chavales, ¿no? Entonces, bueno, ahí es evidente que eso no sucede con las mujeres. Ahí mueren, por ejemplo, por abortos mal hechos las chavalas. Pero bueno, esta relación, ¿no? entre violencia, precariedad y masculinidad, ¿no? Y eso es un tema que igual no hablamos mucho y que aquí, por lo menos en Europa, yo creo que es interesante pensarlo así, ¿no? También para la violencia que se ejerce aquí. Porque yo creo que, evidentemente, cuanto más precariedad vital tienen los hombres en el Estado español, más aumenta esta relación violenta con la sociedad y con las mujeres. Bueno, bueno, y luego María Mies también habla precisamente que la violencia es un castigo, ¿no? Frente a la resistencia que muestran las mujeres contra la apropiación de sus cuerpos y su fuerza de trabajo, ¿no? Quiero hablaros también un poco de a veces pues hablamos de feminismo liberal, de feminismo de clase, de distintas visiones del feminismo, porque es cierto también que la gente, o sea, que también tendremos a hablar del feminismo y muchas veces, y sobre todo ahora mismo, que además hay conflictos súper fuertes dentro del feminismo, pues no sabemos muy bien qué significa o parece que sea un mismo proyecto y evidentemente el feminismo es un movimiento que está, como muchos otros, pero este en concreto especialmente, surcado por distintos intereses de clase, por conflictos y que evidentemente cuando hablamos de feminismo no todas estamos diciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante simplemente pensar un poco a partir de ahí, ¿no? Hay precisamente una consideración diferente sobre el poder que se produce en el feminismo, ¿no? Yo creo que estas reflexiones sobre el poder condensan una de las batallas más importantes, ¿no? Digamos que a grandes rasgos es la diferencia entre una propuesta política que lucha para que las mujeres ocupen estos lugares de poder, que decíamos al principio, y la que quiere transformar el significado de este poder, ¿no? Redistribuirlo, limar las jerarquías, es decir, cambiar la actual forma de organización de la sociedad, ¿no? Es verdad que cualquier propuesta política que quiera cambiar la sociedad va a necesitar poder para hacerlo, ¿no? Pero esto no es un poder de representar a las mujeres en los escalones más altos de la estructura social, sino es un poder que emana de los proyectos colectivos, ¿no? Que es la única posibilidad de mejorar la vida de las mujeres y no solo de la de una misma, ¿no? La
la propia vida en un sentido individual, como parece que en el fondo apunta, ¿no?, esta idea de representar, de que haya mujeres que representen a otras mujeres así en lugares de poder, en partidos o en donde sea, ¿no? Precisamente ahora que el feminismo se ha convertido en una enorme potencia social y en una fuente de legitimidad, de capital simbólico, vemos como una disputa muy fuerte sobre cuál es su función, ¿no? Si es una vía de promoción social o una herramienta de transformación, ¿no? Una herramienta de transformación que se propone no solo redistribuir el poder, sino también los recursos que están asociados a ellos, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos podríamos hablar de feminismo liberal o feminismo de clase anticapitalista, que es verdad que es una división que viene de lejos, pero que se expresa en términos parecidos por lo menos desde los años 60 del pasado siglo, ¿no? Yo creo que precisamente algunas discusiones que hay ahora abiertas en el feminismo, por ejemplo, sobre lo queer o cómo se ha representado esta cuestión de las personas trans en el feminismo, tiene que ver también con esas discusiones, ¿no? Precisamente lo queer se asocia a un feminismo más de clase, más de base, que ha tendido a decir que precisamente, por ejemplo, que las cuestiones LGTBI y son las mismas, o sea, están vinculadas completamente a las cuestiones de género, que es una cosa que, por ejemplo, la extrema derecha mundial tiene muy claro, ¿no? Cuando las extremas derechas, sobre todo en los lugares donde son más violentas, en Europa del Este, etcétera, de hecho son mucho más virulentas contra las personas gay o queer o lo que sea, que incluso contra los derechos de las mujeres. Pero bueno, ellos lo contemplan como parte de la misma cuestión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente no se pueden separar. Y luego también, bueno, pues es un tipo de, lo queer también ha sido un tipo de movimientos sociales que se planteaban como las cuestiones de género, el género entendido como amplio, ¿no? LGTB y tal, están asociadas pues con cuestiones sociales como la falta de vivienda, los derechos laborales, no sé, como toda una serie de cuestiones que hay feministas que te lo dicen así, y lo hemos podido leer incluso en tribunas del país los últimos años, que bueno, que es esto de que el feminismo tenga que hablar de vivienda, que no, que el feminismo va de igualdad, no de todo. Entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo concibes la igualdad? ¿No? Estás concibiendo la igualdad entre mujeres de su misma, no, mujeres y hombres, pero dentro de cada capa social. No estás hablando de igualdad como de igualdad entre todas las mujeres también, ¿no? Bueno, aquí feminismo liberal, podríamos estar hablando de Ciudadanos, podríamos estar hablando del PSOE, aunque también podríamos hablar de feminismo socialdemócrata, porque ellas no se llaman así, pero bueno, da igual. La cuestión es esa, que para ellas la desigualdad es una especie de disfunción del sistema, que el sistema está bien, entonces no importa tocar la organización social, basta con que pongas a mujeres en todos los espacios, ¿no? Es verdad que esto reproduce, digamos, toda la ideología liberal de la meritocracia. Si te esfuerzas lo suficiente, ¿no?, recibes lo que te mereces, ¿no? Y entonces las políticas que propone son, digamos, políticas centradas en lo que se llama el techo de cristal, ¿no?, que aquí está representada, bueno, es el ejemplo que yo siempre pongo, pero digamos que es el más evidente, ¿no? ¿Por qué no hay más mujeres en los consejos de administración de las empresas? Bueno, pues es evidente que eso no va a cambiar las condiciones laborales de las limpiadoras, ni va a cambiar las condiciones de vida de la mayor parte de la población, ni mujeres ni de hombres, ¿no? Este tipo de políticas, que son las primeras que le vienen en general a la gente a la cabeza cuando habla de feminismo, son equiparables a lo que en Estados Unidos se llamó políticas de discriminación positiva, ¿no? Las affirmative action, que son, bueno, hay una serie de políticas públicas relacionadas con esto, pero son, bueno, cuotas en empresas, en universidades, es una cosa que se llama legislación antidiscriminación, etcétera. Pero bueno, sí, precisamente tenemos el ejemplo de, o sea, yo sé que aquí en España es raro cuestionar las cuotas porque ha habido un sentido común que ha dicho que eso era necesario. Entonces, bueno, yo creo que para entender también cómo han funcionado estas cuotas, si han sido transformadoras, podemos ver ya los datos de Estados Unidos, ¿no? Cómo han funcionado estas políticas de discriminación positiva, ¿no? Han mejorado la vida de las mujeres. Y bueno, después de varias décadas de aplicar este tipo de políticas, hay estudios como The Gender Revolution, de una tal Paula England, este no os lo he escrito, luego os lo mando, que dicen que, bueno, entre las capas profesionales, ¿no?, la capa más alta de la pirámide, digamos, el 15% más alto, ¿no?, la brecha de género en salarios y estatus entre hombres y mujeres casi se había cerrado en la década ya de los 90, ¿no? Pero, sin embargo, también debido a que la devaluación de las actividades realizadas por las mujeres no ha cambiado, ¿no?,
O sea, las mujeres tienen incentivos para buscar trabajos masculinos, mientras que los hombres, digamos, no tienen incentivos para asumir actividades o trabajos femeninos, ¿no? Que todavía siguen muy mal pagados, muy mal considerados, ¿no? Entonces, digamos, mientras que en la capa más alta ya había casi igualdad entre los salarios y el estatus de las mujeres y los hombres, para la gran mayoría de personas de ingresos medios, medios ya y bajos, peor todavía, digamos, ingresos medios, el 60% de los trabajadores en Estados Unidos, para que consideréis que es un espectro amplio, la brecha de género entre hombres y mujeres se había reducido, pero no se había reducido porque las condiciones de las mujeres hayan mejorado, sino que se ha producido un descenso del salario y un empeoramiento de las condiciones del trabajo también de los hombres, ¿no? Hay algunos autores que a esto le llaman feminización del trabajo, que es que, digamos, todo el trabajo ha empezado a adquirir características que tradicionalmente estaban asignadas al trabajo femenino, que es la precariedad, la temporalidad, bajos salarios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que después de varias décadas de políticas de discriminación positiva, en las posiciones más bajas de la escala social, incluso en el gran amplio grueso social, la brecha permanece, ¿no? O permanece de una manera sustantiva. En definitiva, este tipo de políticas, sus beneficios, digamos, solo han alcanzado a la clase media alta, mientras que dejaba atrás de sí pues, la base de esta de la pirámide racializada, empobrecida, desigual. O sea, el feminismo liberal solo beneficia a una minoría de mujeres que de repente tenían muchas oportunidades nuevas de ascenso social que hasta entonces no tenían abiertas, mientras que el resto tenía pues, bueno, condiciones de vida, que una lucha por la supervivencia muy brutal, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otra consideración que es importante hacer, que es bueno, los destinos de estas feministas de élite, perfiles como el de Ana Botín, precisamente están muy relacionados con la banca, con el capitalismo financiero, es decir, con los intereses materiales que hay detrás de las políticas de austeridad, de recortes, de privatizaciones, de explotación. Las dos últimas presidentas del Fondo Monetario Internacional se llamaban a sí mismas feministas. Y bueno, y precisamente ya sabemos que cuando se desmantela el estado del bienestar, las que salimos más perjudicadas, ya lo ha dicho Carmen, somos las mujeres, ¿no? Es evidente que en el sector público, primero, serán los empleos que tienen mejores condiciones para las mujeres en general, aunque eso también está cambiando, ¿no? Precisamente por estas políticas que impulsan una contracción del gasto público, que en teoría el sector público era el que proporcionaba mejor salario y prestaciones para ocuparse de estas tareas de cuidado, ¿no? Las excedencias laborales, cuidado de niños, etcétera. Cosas que, digamos, pueden rebajar un poco la presión que supone la carga del trabajo reproductivo, ¿no? También es verdad que respecto a las primeras etapas del feminismo de los 60-70 que cuestionaban ese trabajo reproductivo, que había, digamos, como una lectura de, vale, si lo que hemos estado es, digamos, excluidas del trabajo salarizado y tenemos que buscar, digamos, la liberación asumiendo el trabajo productivo, ¿no? También está hablando de una determinada capa de mujeres, que son las de clase media, porque evidentemente, como os he comentado antes, las mujeres obreras en general siempre han trabajado. Pero entonces parecía como que la liberación, ¿no? Iba a venir a asumir estos trabajos fuera del hogar. Entonces, bueno, yo creo que después de varias décadas de este tipo de feminismo y también del aumento de la precarización del trabajo y tal, cuando estamos hablando de que el trabajo libera, ¿no? Estamos hablando de un determinado tipo de trabajo en una determinada capa social, porque el trabajo no libera a una Kelly que está no limpiando habitaciones por 3 euros o a una trabajadora doméstica o, bueno, las grandes, ¿no? Una campesina, una jornalera. Bueno, en fin, que ahí también ha habido un cuestionamiento de que hubo, digamos, un primer impulso que era muy importante, yo creo, y era necesario este del rechazo al trabajo del hogar, el rechazo a la familia. Bueno, yo creo que el rechazo a la familia es todavía necesario, pero bueno, lo podemos hablar. Yo sé que es polémico esto, pero bueno, el cuestionamiento de lo que supone la familia para las posiciones subordinadas de las mujeres, pero bueno, sé que es un tema de debate, si queréis luego lo hablamos más. Pero bueno, en cualquier caso, que eso se produjo en esa época y ahora también hay voces que hablan de que no es que no queramos cuidar, o sea, no es que no queramos ocuparnos de nuestra gente, no solo nuestra familia, sino nuestros amigos, otras formas de vínculo humano,
sino que no queremos hacerlo en los términos que nos impone el capital, ¿no? Queremos hacerlo en nuestros propios términos. Eso yo creo que es un cambio interesante porque, bueno, pues porque lo que nos hace humano también es el mantenimiento de este lazo social. Entonces, no queremos la emancipación teniendo curros de 12 horas y, bueno, y luego teniendo una mujer que cuida de los nuestros en casa, que, bueno, esta precisamente es la solución que se le ha dado a lo que se llama la crisis de cuidado. Pero bueno, luego entraré un poquito más ahí. Pero bueno, en cualquier caso, creo que también es importante hablar, por ejemplo, de cómo están vinculadas el acceso a los recursos, ¿no? Al poder, a la posibilidad de huir de situaciones de violencia machista, la posibilidad de aumentar digamos, las condiciones que posibilitan la autonomía de las mujeres, porque también es verdad que hay un abordaje también de la violencia machista que lo vemos mucho todo el tiempo en las leyes que piensan siempre como en el derecho penal, en la cárcel, en lecturas de tipo más punitivista, como si eso fuese una solución, y a veces no hacemos una lectura material que también es necesaria, ¿no? Que es el acceso a la vivienda, el acceso a renta, te permiten unas condiciones donde es más fácil, ¿no? Si sufres una situación de violencia, pues marchar de tu casa o aumentan tu capacidad de escapar de esas situaciones. Y creo que es importante recordarlo, ¿no? Y bueno, y recordar también que precisamente la violencia sexual también está asociada, por ejemplo, a situaciones de mayor vulnerabilidad, porque no se producen en la calle, aunque todo el mundo tiene en su imaginario cuando piensa en violencia sexual o en general, ¿no? Pues lo de la manada, pues bueno, no, las mayores situaciones de violencia sexual se producen en los hogares y se producen en el trabajo también, ¿no? Antes estábamos hablando de las jornaleras que cosechan frutos rojos en Huelva y precisamente ya se han denunciado abusos sexuales y laborales porque precisamente son personas que no tienen posibilidades de protegerse de según qué agresiones o incluso de denunciarlas. Bueno, como sabéis, Marlaska, bueno, igual no lo sabéis, pero Marlaska dijo hace poco, a propósito de la nueva ley de libertad sexual, que en realidad más que de la libertad sexual habla de cómo penalizar las conductas, agresiones sexuales, etcétera, dijo pues que la policía, o sea, que no se iba a proteger a las inmigrantes sin papeles. Es decir, que tú puedes decir que la violencia sexual es una aberración, que es un consenso social muy amplio, pero también estás diciendo al mismo tiempo que si no tienes papeles te pueden violar, porque no vas a poder denunciar, porque si vas a denunciar puedes acabar en un CIE, puedes acabar expulsada, ¿no? Entonces, bueno, son esta serie de cosas que son bastante brutales. Son situaciones que también viven, por ejemplo, las trabajadoras domésticas que están en régimen de internas, que bueno, es un ejemplo también de extrema vulnerabilidad, de niveles altísimos de explotación, porque muchas veces no tienen papeles, ¿no? Ahí está la ley de extranjería que se asegura que para buscar el arraigo o sea, para buscar los papeles o el permiso de residencia por arraigo, tienes que estar 3 años trabajando en negro, es decir, o hay un contingente de trabajadores que puedes explotar porque no tienen papeles, no tienen recursos y no tienen ningún tipo de protección. Y muchos de ellos, claro, muchas de estas mujeres, su familia depende de tu salario para sobrevivir en otro continente. Entonces, bueno, esto, y que también hemos visto durante la pandemia, ¿no? Denuncias de estas internas de las situaciones en las que se les dejaba, bueno, sin casa en medio de la pandemia y además sabiendo que no puedes, o sea, que te echan de la casa y no tienes papeles y es una situación que no puedes estar en la calle porque si la policía te encuentra acabas en un CIE. Bueno, estoy poniendo casos para vincular, ¿no? Estas situaciones de violencia pues, con los derechos de ciudadanía, etc. Entonces, bueno, como estaba comentando antes, también es verdad que esta desigualdad radical también que impone la maternidad, ¿no? Que hemos dicho, pues el sistema está para competir, entonces en la medida en que las mujeres son las que se ocupan mayormente o toman las jornadas más parciales para ocuparse de la crianza y son las que asumen, digamos, las tareas de cuidados en mayor medida, esto implica que se traduce en desigualdad en el mercado de trabajo, en la carrera laboral, ¿no? Entonces, la solución que se le ha dado a esta cuestión no es un mayor reparto social de los cuidados, ¿no? Mayores recursos públicos o un reparto más justo entre géneros, sino precisamente con la llegada, digamos, de este contingente de trabajadoras domésticas
que está explotando, digamos, la brecha salarial global, ¿no? Lo que llamamos en el feminismo las cadenas globales de cuidados, que digamos es la solución que se le ha dado a esta crisis de cuidados, ¿no? Aquí, precisamente, las trabajadoras domésticas tienen un régimen laboral especial, no tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, no tienen derecho a paro, no cotizan por todo el salario para el cálculo de la pensión, etcétera, ¿no? Y en realidad no hay ningún colectivo de trabajadores por cuenta ajena que tenga este tipo de discriminación legal, y estamos hablando de un número pequeño, ¿no? El otro día leí que, o sea, que no estamos hablando de un número pequeño, es un número grande. Se calcula que es un sector que ocupa unas 700.000 personas, que muchas de ellas trabajan en negro, y según la con datos de la Unión Europea, España es el país o uno de los países que tienen más trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces, bueno, se suele decir que esta situación también responde a que pues, es muy difícil regular un trabajo que sucede en la intimidad del hogar, pero hay cosas que son más evidentes. Por ejemplo, durante uno de los intentos de equiparación de derechos que se produjo durante creo que fue el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? La patronal advirtió literalmente que si se hacía esto, si se equiparaban los derechos, es decir, que iban a mejorar las condiciones laborales y la retribución, peligraba, esto es literal, peligraba la participación de las amas de casa en el mercado laboral al no poder pagar a la empleada que atendía sus labores domésticas. Bueno, primero, que la patronal hable en términos de amas de casa, pero bueno. Segundo, que reconozcan directamente que si no es porque se puede explotar a otras mujeres para hacer tareas domésticas, las mujeres españolas no pueden tener una participación igualitaria en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es así. Y es una realidad, digamos, que está estimulada, cada gobierno dice, se compromete a equiparar las condiciones laborales de las domésticas y sistemáticamente cada gobierno no lo hace, ¿no? Pero bueno, y voy a ir acabando, pero digamos que precisamente la apropiación del trabajo de las mujeres, como hemos dicho, ¿no? Que hemos hablado antes de esto, continúa en los hogares, ¿no? Todavía se produce, ¿no? También forma parte de esta estratificación del mercado de trabajo, ¿no? En torno al género, la raza o el origen migratorio. Esos trabajos feminizados, ¿no? Tareas de reproducción social de los que hemos hablado. Y creo que precisamente aquí hay un vínculo que podemos ver también en cómo articulan sus propuestas políticas las nuevas extremas derechas emergentes, que de alguna manera lo que están haciendo es reforzar ideológicamente con sus discursos racistas, con sus discursos de regreso al hogar de las mujeres, esta estratificación del mercado de trabajo, ¿no? Esto en un momento de crisis global. O sea, lo que hacen es relegitimar ideológicamente o impulsar, digamos, un refuerzo de esta cuestión, ¿no? De lo que estamos comentando, de la posibilidad del capitalismo de apropiarse de trabajo barato o gratuito, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, estas apelaciones a que las mujeres recuperen su sitio, ¿no? Este sitio del trabajo gratuito, es una llamada también a reproducir la fuerza de trabajo nacional, ¿no? Y también hay todos estos discursos natalistas de las fuerzas de extrema derecha europea, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que esta subordinación de las mujeres no puede entenderse sin el capitalismo. Por tanto, para mí el feminismo tiene que impugnar esta forma de organización, ¿no? Y que no hay liberación feminista si no implica una liberación de la mayoría de las mujeres, ¿no? Y no solo de una capa social. Yo creo que precisamente todos estos análisis que hace el feminismo de la reproducción social, ¿no? Como he dicho antes, es el origen o podría ser el origen de una nueva propuesta política que además tenga un carácter universalista, ¿no? Esto de mejorar la vida de todos. Y esto también pasa por volver a unir el ámbito de la producción y la reproducción social, que están separados artificialmente, ¿no? En la que la reproducción social siempre está subordinada a la producción, pero que tengamos claro que esto no es una división natural, ¿no? Sino que se necesita la fuerza, la violencia de todo un sistema para afirmarse constantemente esta división contra nuestras necesidades vitales, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales luchas que debería tener el feminismo, y que eso pues también puede implicar, digamos, un proyecto histórico
para un feminismo de clase en un momento, como he dicho antes, ¿no? De agotamiento de las utopías que nacieron de los pasados ciclos de lucha del movimiento obrero, ¿no? Y bueno, y respecto a cómo se configura la posibilidad, digamos, de llevar adelante estas luchas, pues yo diría que si hay que generar una fuerza colectiva que encarne este proyecto histórico, yo creo que esto solo puede hacerse precisamente desde un sujeto plural, ¿no? Ahora que se está discutiendo también la cuestión esta del sujeto del feminismo, es un sujeto que tiene que ser transversal en el sentido de que pueda sumar luchas en marcha, ¿no? Las de la libertad sexual y de género, pero también articularlas con la cuestión de la redistribución de la riqueza, ¿no? Por el derecho a la vivienda, en defensa de los servicios públicos y yo también diría por la renta básica universal, ¿no? Por los derechos de las trabajadoras. Medidas que, poniendo en el centro la batalla por las condiciones de vida, digamos, aumenten también la autonomía de las mujeres, de todos, ¿no? Del 99% y no solo de las élites. Y lo voy a dejar aquí por si podemos charlar a partir de preguntas o si queréis intervenir, podemos discutir un poquito. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, tú antes has nombrado el tema del feminismo que defiende el PSOE, has hablado entre que era neoliberal, también has hablado socialdemócrata. Entonces, en ese momento me ha venido a la cabeza una duda, ¿no? Y es una pregunta que te quería hacer. O sea, ¿la denominación que haces es porque lo consideras similar o al revés? ¿Ha habido una involución dentro de que el feminismo socialdemócrata era, pienso yo, y puedo estar equivocado, era un feminismo limitado porque dentro del estado del bienestar la mujer seguía ocupando un papel subordinado en el hogar? Yo lo que te preguntaba, Nuria, era eso, un poco si cuando has hablado de feminismo socialdemócrata y feminismo neoliberal, si más o menos es lo mismo o igual que, o es una involución, o sea, ha habido un cambio. Igual que ha cambiado la época y el tipo de capitalismo, pues también ha cambiado el feminismo neoliberal, ¿no? O sea, socialdemócrata, perdona. Hay una cosa con el feminismo y es que nadie nunca le pone adjetivo. Bueno, nosotras hemos empezado a hablar de feminismo de clase, feminismo anticapitalista, pero normalmente la gente no dice yo soy feminista socialdemócrata, porque precisamente cuando hay un movimiento, bueno, un movimiento como tan transversal y que tiene cierta potencia, pues si tú quieres, digamos, adquirir el capital político que se deriva de esta posición, te quieres llevar todo, ¿no? Entonces, lo hemos visto también con discusiones pues, últimamente que pues, hay gente que decía no hay que ahondar las diferencias del movimiento feminista, bueno, porque sabéis que hay debates como muy fuertes a partir de la cuestión de los derechos de las personas trans y también del trabajo sexual y el tema de la prostitución, pero la cuestión está en que esas divisiones ya existen, ¿no? Entonces, no es que las que hablamos de que hay diferencias de clase dentro del feminismo, no es que estemos generando esas divisiones, es que existen. La cuestión es reflexionar a partir de ellas, ¿no? Porque tienen consecuencias. Entonces, aquí nadie se va a llamar feminista socialdemócrata. Sí que es verdad que las de Ciudadanos se llaman a sí mismos feministas liberales, pero yo creo que nadie más reivindica esa denominación. Ah, sí, bueno, Rocío Monasterio de Vox habla del feminismo español, que, que en realidad es precisamente, en realidad es feminismo liberal en el sentido de que ella reivindica pues las feministas españolas que luchaban por el voto de la mujer, etcétera, ¿no? En el sentido de que precisamente lo que hace la extrema derecha es decir, aquí en este país, es decir, que ya tenemos todos los derechos reconocidos, o sea, ya tenemos igualdad formal y que no necesitamos más leyes precisamente de discriminación positiva o leyes que digan que hay una situación de desigualdad estructural que hay que compensar, porque eso ellos las llaman precisamente lo llaman leyes que discriminan a los hombres, ¿no? Y así invierten la posición y los hombres pasan a ser víctimas de este tipo de leyes de género, ¿no? Bueno, sé que esa no era la pregunta, me estoy enrollando porque, bueno, es un tema que... Hay feminismo español, que lo sepáis, es el de Vox.
Bueno, y claro, aquí digamos, las feministas del PSOE siempre se han dicho feministas porque el feminismo parece que se lo han inventado ellas y es suyo. Esto es lo que cuando hablan, lo que digamos, se traduce en su discurso. Entonces ellas no se llamarían socialdemócratas. Yo lo digo así porque, o sea, porque, bueno, en realidad el feminismo español, digamos, siempre ha sido más socialdemócrata que liberal. Lo que pasa es que la pregunta es qué significa eso en nuestro país, porque si las políticas, o sea, tú puedes tener un feminismo, digamos, que hable del estado del bienestar, pero luego las políticas que salen del PSOE, bueno, históricamente no hemos visto una gran diferencia con otros partidos neoliberales. Entonces, bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero luego o sea, al final lo que está haciendo ese feminismo también, digamos, es legitimar ideológicamente propuestas políticas que se venden como progresistas, pero que no lo son, o las consecuencias de esas políticas no lo son. Entonces, bueno, por eso hacía la diferencia, pero bueno, el resultado es el mismo, pero ellas se llamarían socialdemócratas, no liberales. Me gustaría más que ahondaras entre movimientos como el queer y el feminismo de clase, o cuáles son las características que hacen de movimientos así, que en un principio pueden parecer más pequeñitos, más fragmentadores del feminismo, como un movimiento más fragmentador, y sin embargo parece un movimiento mucho más integrador en cuanto a eso, a que asume su condición de clase, ¿no? Solo era eso. Sí, yo creo que últimamente en los debates que hay se pone mucho el acento, por ejemplo, en la teoría, ¿no? La teoría queer dice esto, no sé qué, y entonces, ojo, porque cuestiona el sujeto del feminismo. Entonces, bueno, ahí hay varias cuestiones. La primera es que la teoría no tiene tanta importancia, ¿no? Que la teoría, sobre todo si lo que estás intentando es cambiar la sociedad, es importante, pero está, digamos, subordinada o está vinculada estrechamente a lo que son los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos de liberación, si queréis. Entonces, bueno, en esa cuestión yo creo que la teoría es importante en la medida que hay movimientos que la utilizan o la encarnan o que parten de ella, ¿no? Entonces, en esta cuestión de lo queer yo creo que ha sido muy evidente. Es verdad que si tú estás hablando precisamente de este tipo de políticas, que como he dicho antes, lo que se plantean, digamos, es la integración en el Estado, ¿no? Hay una cosa, quien tenga la capacidad de definir, o sea, la cuestión del sujeto, ¿no? de las luchas. Cuando ellas hablan de que lo queer cuestiona el sujeto del feminismo, que el sujeto del feminismo debería ser la mujer y en concreto la mujer biológica, ¿no? Que también es muy curioso, ¿no? Que después de tantos años luchando para que la mujer no estuviese atada a la biología, al destino natural, de repente eso sea como una cuestión importante, ¿no? La biología, pero bueno, parece que en los debates actuales está siendo así. Bueno, en la medida que tú tengas la capacidad de definir quién es el sujeto del feminismo, digamos, vas a definir un tipo de políticas que van a, estas, ¿no? De discriminación positiva, que están pensadas en relación al Estado, ¿no? ¿Qué puede hacer el Estado por las mujeres? Pues era todo el tipo de políticas de discriminación positiva de las que he estado hablando antes, y también, evidentemente, que quien tiene la capacidad de definir qué es la mujer son las que pueden traducir eso, las que hacen de mediadoras con las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, hay una capa de feministas que se han integrado al Estado, que están en el Consejo de Estado, que están en puestos altos de las universidades, que son diputadas, etcétera, que son estas traductoras de las demandas del feminismo, supuestamente, a cómo se generan, qué tipo de políticas públicas se generan. Es verdad que lo que se llaman movimientos, o lo que son los movimientos queer, que surgen, yo creo que fundamentalmente en Estados Unidos, a partir de los 80, que también están vinculadas pues, a la crisis del SIDA, a cómo en los movimientos LGTBI, una parte de estos movimientos y también del feminismo se veían como que se habían integrado muy bien en el sistema una capa social precisamente de estos movimientos. O sea, había barrios de consumo donde las personas LGTBI se pueden sentir integradas porque viven en un barrio donde los bares son gays, donde es, ¿no?, gay friendly. La crítica que se le hace al Día este del Orgullo, que es una fiesta muy vinculada en algunas ciudades al consumo, y que luego había pues unas capas sociales precisamente de gays y trans, sobre todo trans, que si eres pobre pues estás excluido igual de esos espacios de consumo, no tienes una integración a partir de eso, ¿no?
Entonces, a partir de esa sensación de malestar, de que bueno, los movimientos LGTBI no me representan y otras mujeres negras o lo que sea, que tampoco se sienten representadas en el movimiento feminista, porque precisamente las demandas que salen del feminismo, las cuotas en los consejos de administración no van a alterar tu vida, pues a partir de ahí surgen movimientos que vinculan más las cuestiones de clase, de vivienda, de no sé qué, con los temas de género. Entonces yo creo que ahí es donde se produce una cantidad o bueno, una serie de... Bueno, yo por ejemplo he estado estuve haciendo bueno, cosas de militancia en Israel y allí hay grupos queer que están trabajando en contra de la ocupación. O sea, es gente que piensa que las cuestiones de género no son solo hablar todo el tiempo de la mujer en un sentido, digamos, de qué demandas surgen de la posición subordinada mujer, sino que vinculan eso con otras cuestiones amplias sociales, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante y que precisamente si tú quieres cambiar la sociedad tienes que hacer eso, porque si no, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Integras a unas capas de mujeres en el sistema, pero no de otras formas. Entonces yo creo que ese debate ha estado bastante de fondo ahí, ¿no? Y que había grandes manifestaciones estos 8 de marzo, que precisamente en muchas ciudades, como aquí en Madrid, había asambleas donde hay una pluralidad de mujeres que vienen de movimientos sociales, otras también como un impulso quincemayista, ¿no? De otras que no han militado antes, pero que se suman a las asambleas, pero que es un feminismo como, con mucho contenido de clase, que hablan de migrantes, que hablan de trabajadoras domésticas, que también están en las asambleas, evidentemente, ¿no? Que van a los CIES, las últimas acciones del 8M, se va a los CIES también, ¿no? Bueno, eso es un feminismo que, bueno, pues que no se puede compaginar con el feminismo del poder, el feminismo general, más de los partidos y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algunas de estos debates responden también a una necesidad de volver a controlar el feminismo o al menos a partirlo también de alguna manera, ¿no? Porque en el sentido en que tú devuelves a ese feminismo anticapitalista a la marginalidad, ¿no? Digamos, el feminismo antiinstitucional más de base, los años anteriores al 2018 era una cosa más marginal y luego el feminismo, el que ocupaba el espacio público era el feminismo institucional, ¿no? El del PSOE fundamentalmente y otros partidos. Bueno, el del PSOE, porque otros partidos no hacían mucha bandera del feminismo. Entonces, eso ha estado también ahí, ¿no? En la medida en que tú consigas volver a partir el 8 de marzo o otros movimientos y que quede claro que tú tienes capacidad de volver a, digamos, a liderar lo que significa el feminismo, ¿no? A sacar el rédito político, el capital político que se deriva de ese movimiento, lo vas a tener que hacer quitándote la parte más radical. Entonces, bueno, yo creo que algunos de estos debates tienen que ver porque las personas del feminismo, digamos, más anticapitalistas son las que están a favor, en general, en mayor medida, de los derechos de las personas trans, incluso de los derechos de las trabajadoras sexuales, que son dos temas que son de los más divisivos. Muchas gracias, Nuria. La verdad es que casi lo has respondido en la anterior, ¿no? Para las que no estamos en el movimiento feminista de reuniones y tal, sino en el trabajo vecinal, cotidiano, sindical o cualquier otra cosa, llamémosle, de pronto el estallido de esta bronca notable, ¿no? entre distintas posiciones, pues nos pilla un poquito por sorpresa. Con todo lo que acabas de decir, yo creo que queda un poco más claro y yo solo añadiría que en nuestra experiencia, nosotras somos aquí en el barrio, nos llamamos Feministas Distrito Salamanca, porque somos gente fina, y tenemos un chat, no somos ni asociación ni nada, tenemos ahí un chat y pues salimos, preparamos el 25N, preparamos el 8M y antes de la pandemia esto hemos montado un par de charlas, de debates, tal, bueno, de pronto una tiene una idea, la lanza al chat, se hace y ya está. Quiero decir que por un lado es muy informal, pero por otro yo creo que
representa al distrito, un nivel cultural alto, una cierta situación económica, pero sin embargo recoge, yo creo que todas las corrientes feministas, más de clase, más tal. Y entonces, cuando ha estallado el problema, todas nos hemos puesto de acuerdo en dejarlo aparte. Hemos evitado montar una charla sobre prostitución para no pelearnos, y hemos montado toda la movilización del 8M en torno a reclamaciones del distrito y tal. Yo comprendo que es una situación muy específica de un barrio, de un tipo de barrios muy concretos, pero yo creo que sí que se ha generado un rechazo para bien, en mi opinión, a la instrumentalización de esa posición tan beligerante y tal por parte de las feministas más liberales, socialdemócratas o institucionales. Creo que todo es un poquito el mismo paquete frente a una posición más abierta, literalmente, y que no tiene tanto problema, que puede tener diferencias ideológicas, le parecerle gravísimo lo de la prostitución, pero no tanto como para llevarlo a una batalla, enfrentamiento, exclusión, etcétera, ¿no? Esa es mi experiencia y en ese sentido me parece positivo. La enseñanza quizá, o la conclusión que haría de la utilidad para el MAS, ¿no? Para un movimiento más centrado en la defensa de derechos concretos ligados a las condiciones de vida y tal, es que probablemente hay todo un sector de profesionales dentro de la medicina que sí se sienten atraídos por el tema de la igualdad, pero claro, estáis trabajando en un sector en que hay una ratio de presencia de mujeres aplastante, que eso también ayuda a tener peso en todos los niveles y decisiones, así que le daría la importancia que tiene, que está bien, al debate de incluir otros aspectos, pero yo pienso que, entre comillas, de alguna forma han perdido un poquito la batalla ideológica, la excluyente, la de decir feministas solo somos nosotras, las que luchamos por las mujeres dentro de un orden y un concierto, ¿no? Y bueno, de hecho lo que nos unifica a todas es la agresión que significa la presencia de Vox en las instituciones, que yo también creo que que tiene muchas limitaciones. Lo que pasa que es grave y tiene mucha importancia, pero bueno, no digo mucho más. Yo lo siento porque en 5 minutos los voy a tener que dejar, pero sigo de momento. Muchas gracias. Y gracias a Nuria, has estado genial. Gracias, Marisa. Bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho y entiendo que hay muchos espacios plurales donde la gente ha renunciado a hablar de según qué cosas, sobre todo porque no hemos conseguido, bueno, yo no hablaría en primera persona, porque hay una manera de abordar este debate, digamos, que ha sido como muy violento, ¿no? Y muy poco constructivo y muy, no sé, a mí me sorprende bastante que cuestiones que no tocan en absoluto la vida de casi nadie, de las que están tan enfadadas, provoquen una reacción tan visceral, ¿no? Como precisamente el feminismo, que habla mucho de partir de tus propias opresiones, de tu lugar en el mundo, etcétera. Ni la cuestión trans ni la cuestión del trabajo sexual atraviesa la vida de la mayor parte de las mujeres que han estado como de una manera tan virulenta haciendo de esto como una gran cuestión, ¿no? Entonces, a mí eso sí me hace pensar, o sea, que también yo lo relaciono con otras cuestiones en el sentido en el que qué está pasando en la política ahora, que estamos hablando de cosas que no nos atraviesan de una manera muy poco democrática, por así decir, con debates como muy virulentos y qué implicaciones tiene, ¿no? Que si esto está relacionado con la emergencia de las redes, cómo polarizan el discurso público, pero también parece como una tendencia, ¿no?, de la política contemporánea, plantearlo todo casi como una guerra cultural. O sea, yo, por ejemplo,
o sea, hasta ahora las guerras culturales, ¿no? Eran entre el PSOE y el PP o los neocon y ahora Vox, ¿no? Y ahora de repente hay una guerra cultural que está jugándose dentro de la izquierda institucional, entre el PSOE y Podemos, ¿no? A propósito de las personas trans, ¿no? De repente es una cosa extraña. ¿Qué significa eso, no? Bueno, pues las cuestiones, digamos, de valores. No digo que, evidentemente, no quiero decir guerra cultural como lo cultural supeditado a lo material y lo material es lo importante. Estas cuestiones, como ya he explicado en la charla, están totalmente imbricadas, pero como que sí de repente hay, ¿no? Una necesidad de discutir cosas de una manera como muy central, que son cosas que es que ni siquiera, o sea, la ley trans es importante. Es verdad que además de la cuestión de poder cambiar tu sexo en los documentos, parece ser algún otro tipo de políticas de refuerzo, bueno, de igualdad, ¿no? Porque para mejorar las condiciones de vida de las personas trans, sobre todo de las mujeres, que son las que más difícil tienen, por ejemplo, para integrarse en el mercado laboral. Pero bueno, que en general esa ley tampoco ni siquiera va a transformar de una manera súper fundamental la vida de las trans, digamos, que están de las clases sociales más, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales. Muchas trans ejercen el trabajo sexual. Bueno, en definitiva, que hay algo de la política que también lo tenemos, cuando pensamos en Vox, yo estos días lo estoy pensando mucho y no lo tengo súper claro, ¿no? Pero, o sea, aparte de la emergencia, o sea, aparte de lo que Vox supone, ¿no? De emergencia de unos discursos que pueden acabar, digamos, conectando con malestares materiales que la gente tiene, ¿no? Miedo al descenso social, la precariedad vital, ¿no? Las crisis, lo que ha pasado con las sucesivas crisis económicas, que ese es el caldo de cultivo donde uno acaba culpabilizando a los migrantes de su posición social, ¿no? Eso es donde crece Vox. Entonces, como que me da la sensación de que a veces parece que culpamos a Vox de la emergencia de estos discursos y en realidad sí, pero la pregunta es, lo estoy diciendo así un poco raro porque es algo que no tengo muy claro y que estoy pensando estos días, ¿no? Por ejemplo, que haya en Canarias, ¿no? Miles de inmigrantes ahora mismo varados que no los dejan viajar al resto de Europa, que es donde en realidad quieren ir, ¿no? Y de repente en un barrio súper empobrecido de Canarias, la gente, por ejemplo, ve que los migrantes los han puesto en hoteles, ¿no? Que han llegado en patera, o los han puesto en una escuela que hay ahí en el barrio que habían cerrado porque no tenían dinero para reformarla. Y entonces están allí los migrantes. Entonces, de repente, es cierto que están haciendo competir a las personas de menos recursos con los migrantes, ¿no? Entonces, eso es el caldo de cultivo donde crece la extrema derecha en su versión más dura, ¿no? Que es este rechazo al migrante. Y esto no es culpa del discurso de Vox. Es verdad que Vox va allí y, digamos, recoge o pesca en río revuelto, pero la situación la está creando el gobierno socialista. Bueno, en concreto Marlaska, pues el gobierno del PSOE y Podemos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todo el rato estamos hablando de Vox, 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 y ahora en Madrid precisamente parece que es todos contra Vox y bueno, todos contra Vox sí, pero en la medida en que no se hagan políticas que transformen, que se cambien las condiciones materiales de vida de la gente, la extrema derecha va a crecer ahí, ¿no? O sea, es un pez que se muerde la cola, pero... O sea, de repente votar que haya un gobierno del PSOE en la comunidad no sé, va a hacer... ¿Sabéis lo que os quiero decir? No, como, ¿qué va a transformar eso? O sea, que es un debate para tener, ¿eh? Yo quiero oíros también. Sobre todo porque no lo tengo todo súper claro, lo estoy pensando, ¿no? Muy bien. Pedro. ¿Te has ido? Hola. Sí, no, estoy. ¿Me oís? A ver, no pongo el vídeo porque se me va el... Sí, te oímos. Se me va el Zoom por ahí. Bueno, yo era un poco por... a ver, este debate teórico está guay, pero es que a mí siempre me preocupa cómo aterrizar estas propuestas al mundo pragmático de tu puesto de trabajo. Yo trabajo con mujeres y cuando se habla de anticapitalismo o feminismo, se sienten que no van con ellas, ¿sabes? Entonces,
¿Cómo hacer inclusiva la lucha feminista para que mis compis se sientan interpeladas? A lo mejor, como has hablado últimamente de esto de vincular temas más sociales con temas de género, pero es que siempre me preocupa esto, porque ellas no se sienten interpeladas cuando hablas de feminismo o cuando hablas de anticapitalismo. ¿Cómo aterrizar esto? Y bueno, esa era mi pregunta. Para que Nuria lo sepa, Pedro, donde trabaja concretamente es una residencia de mayores, ¿verdad? Sí, trabajo en la limpieza en una residencia de mayores. Digo, trabajas en un trabajo feminizado, que se dice, ¿no? Sí, eso. Pues ese es un problema, digamos, del feminismo, pero de todas las luchas, ¿no? Que es como hacer que la gente se sienta parte de eso. Y es cierto que primero yo creo que es incluso más importante ahora mismo que militar en espacios feministas, es más importante llevar el feminismo a todos aquellos lugares donde nosotros estamos organizados, ¿no? Y llevar el feminismo no es todo el rato decir, hola, soy feminista, soy anticapitalista, o poner eso en cada uno de los comunicados, ¿no? Sino precisamente ser capaces de leer cómo esas desigualdades de género están, digamos, incrustadas, pues precisamente, ¿no? Los trabajos de limpieza de las residencias o todos los trabajos de cuidados vinculados con la residencia, pues yo creo que ahí hablar de condiciones, o sea, que no importa hablar de feminismo si no quieres, si hablar de condiciones laborales, estás haciendo, digamos, feminismo anticapitalista, por así decir, ¿no? Sin embargo, lo que puede aportar una mirada de género igual es digamos, que la gente entienda cómo está vinculado el hecho de que las mujeres nos ocupemos de los trabajos del hogar con precisamente que vosotros tengáis peores condiciones laborales en vuestro puesto de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que más que estar diciendo feminismo todo el rato es ver cómo, sin necesidad de decir feminismo, se puede hablar, ¿no? De, no sé, de condiciones laborales, de por qué esos tipos de trabajos están desvalorizados, por qué los trabajos de cuidado no cuentan. Y luego también creo que tenemos, o sea, por ejemplo, cuando hablas de condiciones laborales no importa que hables de anticapitalismo, pero simplemente hablas en un lenguaje que es el que la gente se expresa y tal, ¿no? También creo que es verdad que hay un feminismo muchas veces, sobre todo en redes sociales o en determinados espacios públicos, que es un feminismo que, sinceramente, es un feminismo un poco enfadoso, ¿no? O sea, yo creo que a veces hay que enfadarse para expresarse, pero hay un feminismo también que se expresa de una manera como muy victimista, que está señalando constantemente, este cartel es machista, esta obra de teatro es machista, esta persona es machista, esto es boom, 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 boom. Y sinceramente yo creo que eso es, a mí como feminista me cansa y me aburre un montón. Y creo que mucha gente pues le satura eso y muchos hombres se sienten rechazados simplemente por el hecho de ser hombres por un discurso que a veces es como muy machacón y muy poco constructivo, ¿no? Entonces, bueno, yo no le voy a decir a la gente cómo tiene que expresarse y tal, pero yo creo que el feminismo que nosotras tenemos que hacer tiene que ser un feminismo un poco como más abierto, más alegre, menos esencialista, ¿no? En el sentido de un discurso que no sea las mujeres tal, los hombres no sé qué, todo el rato, ¿no? Los hombres, porque los hombres, no sé, yo creo que aquí así no sé, incluso así no se va a hacer que los hombres se sientan parte de esta lucha, ¿no? Sino más bien un esfuerzo de explicar también cómo el feminismo puede ser una herramienta, o sea, cómo precisamente el machismo o los roles de género también suponen, aunque ellos supuestamente están en la parte, digamos, o sea, como que nosotras somos la parte subordinada en esa cuestión, en ese establecimiento de jerarquías, pero también cómo el machismo perjudica la vida de los hombres. Yo creo que eso es evidente. Y bueno, y lo he estado comentando un poco en la parte más extrema de cómo contribuye a la reproducción de la violencia en determinadas situaciones donde hay mucha precariedad, ¿no? Pero yo creo que cotidianamente eso lo podemos ver también. Entonces, es un trabajo más de hacer redes y de que la gente se sienta partícipe y se pueda expresar en sus propios términos, ¿no? Creo que eso es una manera de que la gente entienda mejor cómo, o sea, que el discurso se construya colectivamente a partir de lo que la gente siente que es importante para ellos y tú allí, pues igual tienes tu mirada feminista y consigues, ¿no? Pues introducir pues algunos elementos que igual la gente no había pensado así o no saben por qué son, ¿no? Por ejemplo, cómo se vincula el trabajo de limpieza en una residencia con
el trabajo de limpieza que las mujeres hacen gratuitamente en los hogares y que eso está desvalorizado, pues eso igual no es una cosa tan evidente, pero es muy fácil de ir introduciendo de una manera como más, si queréis, pedagógica en el trabajo de militancia que se hace como cada día, ¿no? Y yo creo que es mucho más importante, ya os digo, estar introduciendo el feminismo en nuestros movimientos sociales, en la PA, en no sé dónde, estar en esos lugares con una mirada feminista es más importante que estar militando incluso en un movimiento feminista, ¿no? Gracias, Nuria. Carmen tiene la palabra. Sí, a ver, yo quería profundizar algo más, bueno, algo más, porque me parece un tema muy importante y amplio, ¿no? Como en la situación actual en la que llevamos décadas, ¿no? De políticas neoliberales en las que se ha privatizado y deteriorado, ¿no? Los servicios públicos, es decir, que nos encontramos con que la acumulación capitalista continúa a través de la desposesión de bienes comunes, ¿no? ¿Cómo devuelven, ¿no? ¿Cómo nos devuelven a las mujeres al trabajo del hogar? Es decir, cómo inmediatamente de una crisis, ¿no? Las primeras expulsadas del mercado laboral somos las mujeres, ¿no? Y cómo de alguna forma esto parece que pasa desapercibido, quiero decir, y a mí me parece que engendra mucha violencia, es decir, ocupamos los escalones del mercado laboral, digamos, más desvalorizados y con menor retribución. Ocupamos también los trabajos temporales y a tiempo parcial. Y encima, en cuanto viene una crisis económica, se nos expulsa, ¿no? O sea, yo creo que esto, que parece que lo tenemos asimilado, no deja de ser y tiene una violencia, ¿no? Una violencia, si no física, pero una violencia simbólica muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro trabajo en los servicios públicos, ¿no? En general, en el trabajo de sanidad, tenemos que ver que no es tanto como ya se ha estado comentando el dichoso, digo dichoso porque no me parece lo más importante y ya lo has tratado, del techo de cristal. No es tanto exigir que haya más mujeres médicas, jefas de servicio, no, es que el problema que tenemos que de la pirámide, ¿no? De la pirámide laboral de trabajadoras y trabajadores, ¿no? La base la ocupamos las mujeres mayoritariamente y ahí hay una precariedad, ¿no? enorme en los servicios públicos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, con mayores cargas de trabajo, peores derechos laborales, etcétera, ¿no? Y cómo eso no deja de ser, ¿no? Parte de esa desposesión, primero de esa privatización, segundo del deterioro de los servicios públicos y cómo nos arroja de nuevo al hogar, ¿no? Junto a esto yo diría, ¿no? Bueno, por unirlo, una cosa que también la has comentado y a mí me parece muy importante reclamarla y más, por ejemplo, cuando ahora en los confinamientos es la renta básica. O sea, la gente no se la puede confinar y no dar un medio de subsistencia para que lo pueda llevar a cabo. Por no hablar de la vivienda, pero bueno, nombro la renta básica, ¿no? Que al fin y al cabo podría suponer, ¿no? Comenzar a repartir, ¿no? Comenzar a repartir no solo riqueza, sino en esta ocasión me quiero referir a el trabajo de cuidados, que lo repartamos, ¿no? Pero bueno, digamos, todo ello me parecía importante porque parece que se nos expulsa en el siglo XXI al hogar de nuevo y no hay violencia, o sea, es porque nos toca de nuevo.
Bueno, no sé muy bien qué decir porque estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces creo que iría un poco en la línea que tú estás comentando. O sea, es verdad que fijaros que la mirada habitual cuando se habla de, bueno, en un hospital, la base, ¿no? Que es donde están las condiciones más precarias, la ocupamos las mujeres. Entonces, lo que se plantea, normalmente la solución que se plantea o lo que se pide es, bueno, pues que hayan más mujeres, ¿no? Jefas de servicio. Y, o sea, claro, que haya más mujeres que tengan mejores condiciones. Claro, si luego a sacar la media, pues igual se ha reducido un poco la desigualdad, pero es como lo que comentaba antes de las políticas de discriminación positiva en Estados Unidos. O sea, la solución no es que haya más mujeres con mejores condiciones, sino que las condiciones de la base sean mejores. Y precisamente eso es lo que hace que mucha gente se sienta más partícipe de este movimiento, ¿no? Porque cuánta gente se va a sentir, cuánta gente que está limpiando un hospital o cuántas enfermeras van a poder ser jefas de algo, pues muy pocas, ¿no? Es decir, entonces, bueno, es una manera de ampliar, o sea, que esta lucha se sienta más gente se sienta parte de ella y poner el foco un poco en donde tiene que estar. Lo que pasa es que es verdad que, digamos, en términos de, pues lo que he comentado antes, ¿no? El feminismo como palanca, digamos, y esto lo uniría con la pregunta que alguien plantea aquí, que dice, ¿sirven las medidas de discriminación positiva para que las mujeres estén mejor representadas? Pues lo vincularía con eso. O sea, claro, para mí el problema en general es la representación. Y yo creo que en un sindicato asambleario como es el vuestro, precisamente habréis tenido mucho este tipo de debates, ¿no? De precisamente lo que un sindicato asambleario promueve, ¿no? Es que las personas que están, digamos, en posiciones de representación lo que hacen es llevar adelante, ¿no? Las decisiones de la base, ¿no? O sea, las políticas de representación, en la medida en que la representación es un problema del sistema en el que vivimos, ¿no? De la democracia representativa, uno de los principales problemas es que esta representación lo que acaba haciendo es hablar en nombre de la gente sin tener en cuenta a la gente, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, para mí, y creo que el 15M lo hacía mucho, hay que cuestionar esta cuestión de la representación. Eso es central para el feminismo. Cada vez que nos dicen, oh, qué bien, es mejor una mujer contra Pablo Iglesias porque es feminista o porque es una mujer, bueno, igual el problema político central ahí no está en si la cabeza de lista es una mujer o no. Estará, si queréis, en cosas un poco más profundas, en si, yo qué sé, si el programa electoral esto o lo otro, pero bueno, también relacionado con cosas que nunca se hablan, como es la democracia interna de los partidos, ¿no? Qué capacidad tiene de construcción más allá de las posiciones institucionales, ¿no? De los puestos de representación, si es capaz de construir en la base, si es capaz de traducir demandas de la base y, bueno, precisamente, probablemente uno de los fracasos de lo que llamamos el asalto institucional es que no hemos sido capaces de hacer eso, ¿no? Bueno, lo hemos intentado, ¿no? Aquí Carmen, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, pues que eso no lo hemos conseguido y los partidos, y ahora mismo lo que eran los partidos herederos de, digamos, el impulso político cuestionador del 15M y tal, ahora mismo están en posiciones puramente de representación. Entonces, cuando Pablo Iglesias dice voy a sacrificarme por vosotros contra el fascismo y me voy a presentar en Madrid, y la otra le contesta, vale, pero yo soy una mujer y no quiero estar subordinada a un hombre, o sea, en el fondo lo que estamos haciendo es reproducir todo el tipo de discusión, o sea, de codificación política de los problemas sociales que era contra la cual nos levantamos, ¿no? En el 15M, ¿no? Entonces, bueno, que haya uno que decida que lo que hay que hacer es él mismo dejar la vicepresidencia para irse a no sé dónde, la decisión la ha tomado él y aquí estamos, muchos están como aplaudiendo, en plan, qué generoso es Pablo Iglesias, y es en plan, hace unos años nuestra aspiración era en que ese tipo de decisiones se pudieran tomar colectivamente, en que quizás, ¿no?, pensar en cómo podíamos llegar a transformar la institución, que igual era pues muy ingenuo, no lo sé, yo ahora con el tiempo pienso que muchas cosas sí éramos muy ingenuas, ¿no? Que las instituciones tienen una inercia mucho mayor de la que pensamos.
Pero bueno, en cualquier caso, que ese impulso, digamos, de cuestionamiento del ámbito de la representación, que tenemos que tenerlo siempre, digamos, como una especie de vacuna. Entonces, cuando una mujer dice, yo quiero estar aquí porque soy mujer, pues igual hay que pensar en otras cuestiones, ¿no? A quién respondes, ¿no? A qué proyecto colectivo respondes, quién está detrás de tu discurso, de dónde salen esas ideas, esas propuestas, quién las va a implementar, cómo se van a implementar, qué construcción colectiva hay. Bueno, pues son el tipo de preguntas que yo creo que deberíamos hacernos. Me he ido por las ramas totalmente, pero bueno. Y lo de la renta básica, evidentemente, Carmen, ya sabes que yo soy súper defensora de la renta básica y que precisamente durante la pandemia parecía que había un momento en que la gente podía llegar a comprender, ¿no?, qué podía significar una renta básica y por qué vale la pena defenderla, ¿no? Es verdad que este impulso, digamos, que tomó la renta básica se ha traducido en un ingreso mínimo vital que, como ya sabemos, tiene un montón de problemas, precisamente que no es universal, que ni siquiera llega a todas las personas que parece que iba a llegar, bueno, todos los problemas de gestión que ya habíamos augurado, precisamente que la renta básica universal intenta evitar, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del feminismo, también tiene algunos problemas que tampoco se hablan mucho, pero que yo creo que son importantes recordar, y eso entronca con la cuestión esta de la familia que decíamos antes, y es que desde el feminismo se recalca mucho que las políticas tienen que ser de tipo universal, no familiarista. Y el ingreso mínimo vital se da a la familia, no se da a las personas. Eso tiene consecuencias muy graves para las mujeres que están en situaciones de violencia, para la dependencia de las mujeres dentro de una estructura familiar donde ya sabemos que precisamente si esa estructura familiar reproduce, digamos, la desigualdad social, normalmente los hombres dentro de esa estructura van a tener mejores salarios, muchas veces son los que se ocupan, o sea, muchas veces pues soportan situaciones porque tienes menos posibilidades de salir de ahí. Bueno, eso lo hemos comentado antes con el tema de la violencia, pero también los jóvenes LGTBI que tienen situaciones difíciles en casa y no se pueden ir porque no tienen recursos. Bueno, pues si tú das un ingreso mínimo vital a la unidad familiar, lo que estás reforzando es tal y como son las familias, no como podrían ser, tal y como son. Y como son espacios de reproducción del patriarcado fundamentales. O sea, así como no hemos conseguido redistribuir los trabajos del hogar de forma equitativa entre hombres y mujeres, que hay una inercia social muy fuerte después de no sé cuántos, más de 100 años de feminismo. Bueno, la cuestión doméstica es más bien a partir de los 60, 70, pero bueno, pues después de, no sé, 4 décadas de feminismo no hemos conseguido que eso sea así. Imaginaros, ¿no?, como con el poder dentro de la familia, de cómo se refleja este patriarcado dentro de la estructura familiar, y por tanto el ingreso mínimo vital debía ser a las personas y no a la familia. Pero bueno, en fin, una cuestión más que yo creo que precisamente la renta básica, como es universal, no tiene ese tipo de problemas, ¿no? Se le da a las personas y cómo estás organizado, digamos, cómo has organizado tu convivencia es independiente. El MATS es un sindicato social. Su ámbito es el sanitario, perdonad, es el sanitario, que mayoritariamente está formado por mujeres. Sin embargo, en general, no estoy hablando del momento coyuntural de ahora mismo, la representación de las mujeres y llegar a las propias mujeres fuera del sindicato nos cuesta. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que es tejer el feminismo en la propia identidad del MATS nos está costando muchísimo. Nos está costando muchísimo. Y tú antes has hablado que lo que hay que hacer es precisamente llevar el feminismo a los sitios donde estamos, a la PA, a la asociación de no sé dónde, a no sé qué. Y aquí en el MATS nos está costando el que haya que catalogar las cosas como feministas y que no sean, es que no sé si me explico, es decir, como si fuera una cosa aparte. Nosotros somos un sindicato social y entonces estamos de acuerdo y apoyamos la lucha ecologista, la lucha feminista, la lucha no sé qué, cuando el feminismo tenía que ser parte de la identidad más profunda del sindicato, ¿no? Entonces,
Y es cierto que a los hombres de este sindicato les ha costado muchísimo arrancar, pero mucho, 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 mucho. Y yo creo, bueno, ahora yo estoy un poco más desligada del sindicato, pero que sigue siendo, digamos que un poco un feminismo posicional. Es decir, nosotros somos feministas en vez de que el feminismo sea algo que esté presente en todas las luchas que llevamos, ¿no? Entonces, ya sé que tú no tienes una varita mágica, pero tienes otras experiencias. A ver si se te ocurre así algo divertido que decirnos. Sí, bueno, no, realmente no tengo una varita, pero me gustaría. Es que, claro, este tipo de cuestiones siempre son como muy de contexto y muy de vuestro movimiento, ¿no? Y se tienen que construir desde ahí, entonces yo no sabría qué grandes principios generales deciros. Más que nada que precisamente yo creo que es una lucha que tenéis, probablemente que tenéis que dar las mujeres feministas dentro de la organización, y si hay algún hombre que también se siente parte de esto, pues o sea, que es una pelea extra que yo entiendo que hay que dar muchas veces en muchas organizaciones, ¿no? Como que el feminismo esté ahí presente a veces es como, digamos, un trabajo extra, ¿no? Para las militantes. Supongo que os habéis tenido que encontrar con dinámicas en el sentido de dinámicas de poder que también están asociados, ¿no?, a los roles masculinos, y que eso cuesta mucho más de evidenciar, incluso que tiene sus costes, ¿no? Que en el momento en que lo planteas, pues de repente abres discusiones que incomodan, sobre todo a muchos hombres que están como apalancados ahí en posiciones de poder y que se sienten cuestionados, o sea que es una lucha como súper dura. Entonces, bueno, claro, no tengo la varita mágica, creo que es una pelea que vais a tener que dar constantemente, ¿no? No sé, me gustaría decir algo más interesante, pero realmente no sé. Pues muchas gracias. Hazte con la varita en cuanto puedas y nos vas echando una Vale. mano ahí a los distintos. Y ya me vais contando cómo dais la pelea. En primer lugar, muchas gracias por dar esta sesión. Yo te quería preguntar, habías mencionado en torno a la familia, el tema de que había un debate abierto, que a mí me pareció entender que iba en la línea de si la familia es algo que hay que reformar o es algo que hay que abolir. Yo creo que, no sé, me interesa saber tu postura sobre este tema, porque también creo que la familia es un espacio de opresión, pero también un espacio de cuidados y de apoyo. Creo que con la crisis de 2008 la familia ha sido como la red de seguridad, también es un espacio que no se basa en criterios capitalistas de beneficio. Creo que también los países del sur de Europa hemos conservado más los lazos familiares, en los países del norte de Europa no tanto. Entonces, a mí es un debate que me interesa bastante y quería saber tú qué opinas, qué se está hablando en torno a este tema. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, este es un temón, la verdad es que es un tema, a ver, que yo he dicho que está abierto, pero es que en realidad no sé si está muy abierto, o sea, es un tema que yo creo que hay que abrir. Es una cuestión que estuvo muy presente precisamente en este feminismo de los años 60, 70, creo que fue cuando se empezó a cuestionar el tema de la familia y la posición de las mujeres ahí, que precisamente muchas mujeres que eran del feminismo radical, que era muy diferente cuando se genera que lo que es ahora, digamos, hicieron, ¿no? Crítica a la maternidad, por ejemplo, crítica, no sé, había incluso posiciones de estas como muy radicales, utópicas, como Shulamit Firestone, que decían que en un futuro nos libraríamos de la maternidad porque los niños se generarían fuera del vientre materno gracias a la tecnología. No estaba tan alejado, pero bueno, digamos que eran posiciones muy utópicas, muy radicales, pero que fueron importantes porque empezaron a cuestionar un tema que no se había cuestionado hasta entonces, ¿no? Es verdad que estas posiciones, digamos, contra la familia o contra la familia patriarcal, ahora mismo no están ocupando espacio social, sino yo creo que más bien lo contrario. La familia se ha revalorizado mucho en los discursos públicos, yo incluso desde la izquierda, yo diría que para mí eso es un reflejo de que en muchas cuestiones somos mucho más conservadores.
bueno, más conservadores que lo que supuso, digamos, el impulso revolucionario contracultural de esos años, ¿no? Vinculado a la emergencia de los 68 en el mundo, en Europa Occidental y en Estados Unidos, ¿no? Había también un impulso utópico que también tenía que ver con, no solo con un rechazo a la familia, sino como un rechazo al trabajo, cuestiones, ¿no? Que precisamente la emergencia de la reacción conservadora, digamos, apuntaba ahí fuertemente, ¿no? Entonces, ¿por qué la reacción conservadora apunta a un reforzamiento de la familia? Porque, si os fijáis, cuando se habla de familia es un terreno netamente conservador. O sea, el Congreso Mundial de la Familia es uno de los elementos de coordinación internacional de las extremas derechas y los fundamentalismos cristianos más articulado, ¿no? Ahí donde comparten recursos económicos, discurso, etcétera, ¿no? O sea, el ámbito de la familia es un discurso de ámbito, o sea, de propiedad, digamos, de los conservadores. ¿Y por qué es así, no? O sea, eso lo tenemos que plantear. Además de que la familia, Vox lo dice, ¿no? La familia preexiste al Estado, dice. O sea, lo que ellos plantean, o sea, lo que se plantea de alguna manera es que es como la unidad básica de estructuración social y en realidad, cuando hablan de familia, ellos, claro, hablan de familia normativa, familia nuclear, papá, mamá, hijos, etcétera. Evidentemente no hablan de familias diversas. Pero bueno, hay gente que sí que ha visto también en la reivindicación de una parte, o sea, la reivindicación del derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo, bueno, como que hay gente que lo ha interpretado también como una especie de conservadurismo que ha llegado a estos movimientos, ¿no? Que en un principio más bien hacían un cuestionamiento de la familia, ¿no? Normalmente decimos, la familia precisamente no está atravesada por criterios de beneficio, ¿no? Es para muchas personas un lugar que está exento, digamos, de capitalismo. Entonces, claro, para ver si eso es verdad, deberíamos plantearnos también cuál es el papel de la familia dentro de nuestra estructura social o dentro incluso del propio capitalismo. Ahí veríamos que nuestra sociedad también está estructurada a partir de la familia en cuestiones súper evidentes. La primera más fácil es la herencia, o sea, sin herencia no hay reproducción de élites, no hay reproducción de clase. Creo que eso es ya una cosa bastante determinante. Y luego hay otra, por ejemplo, que es, bueno, que tiene que ver eso con la propiedad, etcétera, pero también con que los mismos neoliberales, cuando se producen las primeras críticas, digamos, conservadoras, o cuando nace el neoliberalismo en Estados Unidos y en Inglaterra, que precisamente, como sabéis, tanto Reagan como Thatcher vinculan el individualismo a la familia, ¿no? Thatcher dirá, no hay sociedad, hay individuos y familias. O sea, para los neoliberales la familia es una extensión del individuo. O sea, no es que sea un espacio libre, sino que es una extensión. Precisamente cuando aparecen las primeras críticas al estado del bienestar, porque los conservadores anteriores a los 80 no estaban exactamente en contra de las retribuciones, o sea, de las ayudas sociales a las madres solteras, etcétera, ¿no? O sea, precisamente la cuestión de las ayudas a las madres solteras, que además en Estados Unidos son fundamentalmente negras, es una de las políticas que empiezan a generar más rechazo, precisamente porque hasta entonces las ayudas se habían dado, eran más de tipo familiar, se habían dado a familias, digamos, más normativas, y cuando aparecen en una extensión, digamos, del estado del bienestar, se empieza a expandir y hay este tipo de medidas que son las ayudas a las madres solteras, de repente los conservadores dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que estemos haciendo políticas sociales que debilitan a la familia, ¿no? O sea, porque claro, si las madres solteras reciben un beneficio, no necesitan tener un hombre al lado y ahí de repente creen o tienen un discurso de que eso puede ser negativo, digamos, para
precisamente porque la familia también es un espacio como de contención moral, en algún sentido, ¿no? O de contención, digamos, de aquello que habíamos hablado de que era una potencia revolucionaria de la época, que era la contracultura, ¿no? Entonces, la familia es un espacio donde, a partir de que tienes hijos, generas un sentido de responsabilidad, sobre todo en este caso de los hombres, cuando se planteaban como los que mantienen a la mujer y a los hijos, que lo que hace es, digamos, formatear a la clase trabajadora, ¿no? O sea, como darle un sentido, de repente vas a tener una vida más ordenada, no vas a salir tanto, no vas a tener una vida disoluta como la que propone la contracultura, que lo que hace es debilitar tu posición en el mundo del trabajo, ¿no? Que es lo que les preocupa a los conservadores, por un lado, y luego los neoliberales no van a estar de acuerdo en el reforzamiento de la familia, digamos, por los mismos motivos políticos que los conservadores, es decir, como que no hay que debilitar la estructura familiar donde se reproducen las jerarquías que son importantes para la sociedad, entre ellas la que la mujer está subordinada, porque además la crianza que reproduce la mano de obra nacional, etcétera. Bueno, hay otros motivos de los neoliberales, pero el fundamental motivo por el que los neoliberales dan soporte constantemente a la familia es precisamente por lo que ha comentado antes Carmen, ¿no? Que cuando tú estás vaciando el estado del bienestar, todas esas necesidades que hay que cubrir, porque si no la gente se muere, ¿no? Lavarse, comer, cuidar a los enfermos. Durante la pandemia lo hemos visto, nadie habla de eso, pero nadie habla de las mujeres, de la gente en general, pero sobre todo de las mujeres que se han quedado en casa cuidando a los enfermos. Hablamos de las enfermeras, de los trabajos esenciales, pero la cantidad de enfermos que han sido cuidados en sus casas, ¿no? Eso no lo comenta nadie, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que es precisamente para los neoliberales la familia tiene que existir, porque si no, ¿quién se ocupa de esas cuestiones, ¿no? ¿Quién se ocupa de esas tareas? O sea, en la medida en que tú estés atacando el estado del bienestar, cuando más exista la familia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy claro, bueno, y aquí cada vez más, cuando hay seguros privados, tu seguro, mucha gente no tiene seguro, pero le cubre a través de su pareja, ¿no? Normalmente de su marido, o bueno, a veces no, pero bueno. Entonces, son cosas tan esenciales como que si no hay familia, hay mucha gente que se queda fuera de la sanidad, bueno, de hecho hay mucha gente que ya se queda fuera de la sanidad, pero bueno. Entonces, si tú quieres todo el rato estimular que haya, y el patrimonio homosexual también tiene un engarce con esa cuestión, porque precisamente en los años como más duros del SIDA hay una parte del movimiento LGTBI en Estados Unidos que pide que pide casarse o que pide poder generar familias de hecho para que sus seguros estén cubiertos por los de sus parejas, que antes no se podía, en un momento de emergencia del VIH donde hay una necesidad de acceso a la sanidad para las personas, bueno, sobre todo para los hombres gays, como muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos como que precisamente la familia, bueno, pues tiene el problema de que reforzando la familia, por un lado, puedes estar reforzando una estructura que es patriarcal. La pregunta es cómo hacer familias, digamos, de otra manera, familias con menos relaciones jerárquicas y de poder, y eso solo lo consigues también con es que vamos a lo mismo, con la autonomía económica de las personas que lo componen y con, yo diría, con la capacidad de generar familias que no estén o vínculos parecidos a los familiares que no estén mediados por la cuestión genética o de parentesco, ¿no? Que es verdad que esto es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo y que no tenemos grandes ejemplos de familias alternativas, aunque sí, yo estoy segura que todos vosotros tenéis amigos súper íntimos con los que hacéis una convivencia estrecha, pero bueno, que modelos de ese tipo son más difíciles y los ejemplos que tenemos de familias alternativas son pocos, pero bueno, que es también una pelea, ¿no? Pero bueno, que hay estructura capitalista que está organizada a través de la familia y que eso no es necesariamente emancipador, sino que responde también a necesidades del neoliberalismo, que responde a la necesidad de la herencia, por ejemplo, que yo creo que es uno de los mecanismos que igual se entienden más fácilmente, ¿no? ¿Cómo sería la sociedad si no existiera la herencia? Pues de repente ahí abres, ¿no? Fijaros que incluso la herencia tú no puedes desheredar a tus hijos, o sea, estás obligado a que tus hijos hereden, ¿no? Para que veáis cómo eso genera un tipo de estructura muy, muy particular. De hecho, estaba leyendo el otro día, hay una
unas mujeres en Barcelona que desde los años 70 se fueron a vivir juntas, ¿no? Querían hacer otro tipo de comunidad que no fuera familiar, o que fuera una familia pero diferente. Y entonces se fueron a vivir juntas y llevan, ¿no? No sé cuántos años viviendo juntas. Han comprado una casa entre todas y como alguna ha tenido hijos, aunque no... O sea, para poder, imagínate, si una de ellas muere y está obligada a que la herencia vaya a sus hijos, aunque tú quieras que vaya a tus compañeras, que son las propietarias ¿no? con las que has generado tu comunidad, tu familia alternativa, no puedes. Entonces, eso generaría, digamos, una serie de consideraciones de problemas añadidos. Entonces, han tenido que formar, no sé si era una SL, para poner la casa a nombre de la SL, para poder tener una familia diferente, ¿no? En esta estructura social que está configurada a partir de una idea de familia basada en el parentesco, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de consideraciones o, por ejemplo, ahora que hay familias diferentes, que hay personas que tienen 2 parejas o lo que sea, ¿no? Se llama poliamor o lo llaméis como queráis. No sé, si una de ellas tiene un hijo y la crianza la compartís entre 3, habrá una persona que no va a poder reconocer a ese hijo como propio. Va a quedar excluida, digamos, de los beneficios legales o de las responsabilidades legales asociadas a la paternidad, aunque sea tan padre o tan madre como el resto de los convivientes. Entonces, bueno, ahí hay una serie de condicionantes que son muy complicados, que es verdad que no es tan fácil y que habría que pensar, y también hay que pensar por qué no es tan fácil hacer familias alternativas, pero bueno, que están ahí, que es interesante pensar. Pero seguro que tenéis algo que decir, porque este tema a todo el mundo le toca un montón. Por otra parte, es verdad que luego en momentos difíciles muchas veces lo que te queda es la familia. Lo que pasa es que a veces es la familia en relaciones familiares que a veces son de mierda. O sea, hay familias que están muy bien, hay familias que te sostienen, pero además tienes que pagar un peaje de todo tipo, psicológico, de violencia, lo que sea, ¿no? La familia no es siempre un paraíso. Entonces, bueno, en la medida en que toda la gente tenga capacidad de acceder a la vivienda y a tener recursos básicos para vivir y tal, podrán... O sea, es paradójico porque es verdad que, digamos, la necesidad genera vínculos, pero son vínculos de obligación. Es verdad que los vínculos de obligación y de retribución son también inherentemente algo social, ¿no? Las sociedades están... O sea, nosotros nos vinculamos no solo por el deseo, sino también por la necesidad. Entonces, ahí hay una cosa como un poco paradójica, ¿no? Y hay gente que también habla de que en sociedades como la sueca o algunas de Europa del Norte, donde hay muchísimos servicios sociales, también la gente está más sola, porque al final no ha generado vínculos de necesidad. Pero claro, digamos que es un mecanismo como muy perverso, ¿no? Entre la necesidad y la dependencia. El problema es que cuando hay necesidad y dependencia, las personas que estamos, las personas que están, digamos, en una posición más subordinada, siempre van a tener, en este caso, si hablamos de la mujer como una estructura social, siempre van a tener una peor posición dentro de esas estructuras de necesidad. Yo pienso que en la vida interna del MAT, claro, esto es una afirmación que yo hago y el resto, bueno, tú no la conoces y el resto no la tiene por qué compartir, pero yo tengo la opinión que en la vida del MAT el papel de las mujeres ha sufrido un retroceso, ¿no? Entonces, uno de los factores o un conjunto de factores pues son internos de nuestro funcionamiento, de cómo lo hemos enfocado, errores, pero me gustaría saber, y por eso es lo que te pregunto, porque de lo otro, claro, lo tendremos que contestar nosotros, si es que no lo planteamos como problema, que para mí es un problema. Como esto ha coincidido con todo el tema del COVID y tal, ¿tú piensas que de forma general ha podido ser determinante lo externo, precisamente toda la pandemia y tal? ¿Puede ser la explicación principal? A ver, es una pregunta muy abstracta porque tú no sabes ni en qué sentido ha habido ese retroceso, ni qué características tiene, pero yo creo que para abordarlo nosotros necesitamos el enfoque completo, o sea, qué factores externos han podido influir en eso y luego nosotros, claro, tenemos que hablar de los internos, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que tú, de una manera así un poco general, definieras qué factores externos han podido ser
determinantes en ese retroceso, ¿no? Sí, bueno, efectivamente no sé lo que pasa en el match, igual estoy hablando al pedo, pero yo creo que lo que ha dicho Carmen antes también tiene que ver, o sea, si en situaciones de crisis las mujeres aumentan su carga familiar, ¿no? sus tareas, digamos, en el hogar, la crianza, por ejemplo, con los coles cerrados ha sido uno de los puntos, digamos, más fuertes, pero también la cuestión de los enfermos, que ha habido miles de enfermos, ¿no? En sus casas con COVID, que no iban a hospitales porque se les decía que se curasen en casa, bueno, que igual no era necesario que estuvieran en hospital, simplemente estaban convalecientes en casa. Todo ese es un trabajo extra que ha recaído fundamentalmente en las mujeres. Luego está la cuestión de la precariedad, si también muchos de los trabajos, digamos, con condiciones más precarias, trabajos temporales o parciales, etcétera, que al ser afectados por la crisis económica que se ha derivado de los cierres, de los confinamientos, si eso afecta fundamentalmente más a las mujeres, pues digamos que si tú tienes una situación laboral más precaria, tienes que cuidar más a tu familia, normalmente vas a estar más retirada de los espacios de participación política, ¿no? O sea, precisamente alguna crítica que sale del feminismo respecto a las formas de militancia más clásicas o a las formas de militancia que a veces tenemos en movimientos sociales o en sindicatos porque también es difícil otras, ¿no? O sea, es verdad que hay mucha gente que está planteando cómo tendrían que ser las asambleas, las formas de militancia para que la gente que cuida, no solo las mujeres, pero fundamentalmente para la gente que cuida, pueda participar en política, pueda participar en espacios y sentir que su voz o sea, que es un espacio democrático a pesar de que no tenga tanta disponibilidad o tanto... o no sé, tanta capacidad de, por ejemplo, reunirse a altas horas de la noche. Bueno, hay cuestiones que han empezado a discutirse, ¿no? Entonces, pues no, asambleas no vamos a poner a partir de las no sé qué de la tarde, o Telegram o las cosas de WhatsApp, no podemos hablar por WhatsApp más allá de no sé qué hora, o bueno, como momentos de desconexión. Yo que sé, como mecanismo, digamos, un poco técnico, lo que pasa es que es muy difícil porque toda la gente que estamos en movimiento sabemos que hay cosas que son urgencias, que hay momentos que hay, yo qué sé, pues que es normal que la gente que tiene más disponibilidad de tiempo pues acaba también asumiendo roles de poder, pero muchas veces porque también asume más trabajo y claro, pues también es casi que lógico, o sea, es un problema complicado. Yo creo que en cada asamblea pues se pueden plantear como por lo menos reflexionar sobre cuáles son las condiciones que están haciendo que menos gente participe, igual no solo mujeres, sino gente que tiene, yo qué sé, padres solteros o padres que tengan familiares dependientes, etcétera, cuáles son las condiciones que hacen que la gente participe más y hacer una reflexión a partir de ello y ver si hay mecanismos técnicos que probablemente no consigan solucionar todos los problemas, pero bueno, por lo menos se puedan pensar, ¿no? Creo que igual va un poco también por ahí. Estamos muy cansados. Trabajamos mucho y no tenemos tiempo de nada y luego hay que militar y hay que ir a manis y hay que hacer manifiestos y firmar comunicados y ya no nos da la vida. Y no olvidarse de la mascarilla ni del hidrogel y todo eso. Bueno, ¿vale? Sí, que estamos fatal de la cabeza con todo lo de la pandemia y los confinamientos y eso también afecta, no sé, yo creo que la gente está fatal, yo veo mucha gente que está mal y estamos un poco deprimidos y necesitamos contacto humano y salir y bailar y abrazarnos. En fin, no es un momento muy fácil, pero bueno, nos encontramos por Zoom, hacemos lo que podemos. Muy bien, pues nada, no hay más palabras, así que si os parece damos por terminado el taller. Muchas gracias. Muchas gracias Nuria, por y invitarme. muchas gracias a todas. Vale. Hasta pronto. Gracias. A ver si nos vemos la próxima en directo. Y nos Gracias a tomamos- todas y gracias, Nuria. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan de Tesalia la llama
física, por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chinsi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba